El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacer que estas tajadas se distribuyan mejor entre las pequeñas y medianas empresas? Bienvenidos a la tercera temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo Y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. ¿Alguna vez te has preguntado qué implica realmente tener una política pública que impulse el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas? No hay una receta única, pero te compartiremos las ideas que han puesto en marcha nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá para hacer un mejor entorno económico para que florezcan las pymes. Luis, ¿cómo valoras actualmente la política de apoyo a las pymes? Es inexistente en México. Inexistente. Hay algunas excepciones, pero en México no tenemos una política pública que esté orientada a promover y respetar las muy pequeñas empresas. No existe. ¿Y cómo podríamos empezar? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es reconocer su valor, ¿no? Darnos cuenta que son tremendamente importantes para el país, que son grandes generadores de empleo, que juegan un papel muy importante en la reducción de la pobreza. ¿Y para eso se necesita una política pública? Sí, claro que sí, se requiere una política pública. Una política pública que tome en cuenta las particularidades que tienen estas pequeñas empresas y verlas como un activo. Muchas veces las vemos como un pasivo, un lastre que hace que México no crezca. No es que México no crece porque tiene muy pequeñas empresas. A ver, espérame, vamos a ver ¿por qué son importantes? ¿Por qué existen? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo podemos hacer que propicien un mayor crecimiento ellas, ¿no? Lo primero es reconocer que la importancia que tienen ellas y las personas involucradas en ellas. México tiene más empresas proporcionalmente que la gran mayoría de países. México tiene más emprendedores. O sea, cuando tú haces encuestas y le preguntas a la gente si han emprendido o quieren emprender algo, en México la proporción es mayor que en otros países. Y el reconocer a estas pequeñas empresas, a estas pymes, ¿el papel es del gobierno o más bien dejarlo a libre mercado? Es de los dos. El gobierno juega un papel porque el gobierno puede convertirse en un obstáculo importante o en un promotor importante. Y el mercado también juega un papel, obviamente, no solamente porque estas empresas se van a desenvolver en el mercado. Entonces, lo primero es reconocer que tienen un valor. Lo segundo es reconocer que tienen circunstancias que son un poco distintas. O sea, que en México tenemos distintos ámbitos económicos y que no todos son iguales. Ideológicamente, hay grupos que dicen, no hay que fomentar a los empresarios y que se conviertan en empresarios porque ese no puede ser la fuente para realmente superar la pobreza, ¿no? Y por el otro lado tienes el otro ángulo ideológico que es decir, no, lo que necesitamos es que nada más haya empresas grandes en México y que tengan todos mismos el mismo marco normativo de cumplimiento, como si fuera lo mismo, ¿no? Y eso no es posible. Hay que reconocer que las pymes tienen valor y que pueden aportar mucho más si se dan un conjunto de condiciones. Y en ese conjunto de condiciones juegan un papel tanto la política pública como el sector privado, las empresas más grandes, ¿no? Entonces creo que eso es donde hay que poner el énfasis, en cómo hacer para que las pequeñas y medianas empresas generen más valor y eventualmente algunas de ellas puedan convertirse en empresas más importantes, ¿no? ¿Qué obstáculos habría que remover para que eso pueda suceder? Hablando de cómo se ha buscado materializar política pública en torno a los emprendedores en este país, se habló mucho de la desaparición del INADEM al principio de este sexenio. ¿Qué perspectiva tienes al respecto? ¿Era un instituto que funcionaba? ¿Algo así tendríamos que tener? Yo creo que hay que tener obviamente una institución que sea defensora de los derechos de las pequeñas empresas. No tanto una institución que subsidie a la pequeña empresa. Tú no vas a encontrar el crecimiento de las pequeñas empresas a través de subsidios. Porque si tú subsidias una actividad,
probablemente estás subsidiando una actividad que no es rentable. Y si no es rentable, es antiética a la naturaleza de las pymes. O sea, las pymes son producto de una evaluación que hacen sus dueños, que son sus propios trabajadores. Generalmente los trabajadores de las MIPYMES son al mismo tiempo capitalistas y trabajadores. Y ellos hacen una evaluación y hacen una evaluación racional. No podemos nosotros suponer que irracionalmente van a abrir una empresa que tenga pérdidas. No, van a abrir una empresa que tiene utilidades. Y las utilidades pueden ser relativamente altas, pero son pequeñitas, pero altas comparado con la cantidad de capital que le están asignando a esa pyme. Entonces, no se trata de otorgar subsidios como la principal herramienta para que estas empresas crezcan, sino crear el entorno que les permita la remoción de los obstáculos que les hacen difícil crecer. Entonces, más que una institución como fue un poco el INADEM, de transferir recursos al sector privado, que además casi siempre los acaban transfiriendo a través de cámaras y asociaciones profesionales que solamente atienden a las empresas grandes, porque la muy pequeña pues, no tiene acceso a esas cosas, ni tiene acceso al gobierno, ni tampoco tiene acceso a las grandes cámaras industriales, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es pensar en una institución que sea una especie de ombudsman, defensor de las pymes. Entonces, cuando el gobierno va a hacer una regulación, y hoy vamos a una regulación para el etiquetado, ¿no? Pues no es lo mismo el cumplimiento con el etiquetado de una empresa muy grande, que tiene una gran capacidad de cumplimiento, a una empresa pequeña que produce conchas. Y dice, oye, a cada concha le vas a poner una etiqueta negra. Exceso de azúcar. No, pues para empezar hay que hacer el laboratorio a ver cuánto azúcar trae la concha. No, pues ya no va. Tienes que tener, digamos, un ombudsman que esté diciendo, vamos a tener regulaciones que sean sensatas y que sean cumplibles para las pymes. Si una regulación no es cumplible por una pyme, a lo mejor el gobierno debería pensarla 2 veces antes de hacer obligatoria esa regulación para todas las empresas. Eso puede llevar que en algunas situaciones tengas un trato diferencial entre las muy pequeñas y las grandes. Ese trato diferencial hoy en día ya existe. Por eso se quedan en la informalidad, porque en la informalidad no va a llegar el inspector. Decir, oye, espera, ¿dónde está tu etiqueta? Pues aquí, sé que no hay, estamos en otro mundo. Entonces, sí se requiere, digamos, un ombudsman que defienda a las pymes. Y luego necesitas que ese mismo ombudsman promueva que las pymes puedan subirse a las redes. Las redes juegan un papel importantísimo. Porque a través del mundo digital, la pequeña empresa puede encontrar la mejor manera, la mejor receta, los mejores ingredientes, el secreto para hacer la mejor concha, ¿no? O la mejor lo que sea. Y no solamente para hacerlo, sino para que él o ella propongan cómo mejorar la mejor receta que encontraron en YouTube para hacer un producto, o una pequeña maquinaria, o un producto de belleza, o un perfume, lo que sea. Entonces, dales acceso al conocimiento a través del mundo digital y dales acceso a las redes, porque las redes les va a permitir a la muy pequeña empresa la adquisición de insumos de alta calidad a un menor precio. Entonces, en la medida que tú empiezas a tener acceso de redes en lugares donde antes no lo había, la señora que decide, oye, ¿sabes qué? Yo voy a poner un negocio para hacer mochilas para alumnos que van a las escuelas primarias. Pero para hacer mochilas necesita ciertos plásticos, necesita cierres, necesita cuero, necesita a lo mejor velcro. Si puede obtener todas esas cosas, ya no solamente en la mercería de la esquina, le va a salir carísimo, sino lo puede obtener a través de una red, va a bajar su costo de producción de una manera muy importante y va a poder producir mejor. Y luego el otro, hoy darles acceso a las redes para que puedan vender fuera de sus pueblos y fuera de sus colonias. Entonces, porque al poder vender fuera es donde empiezas a vislumbrar una posibilidad de crecimiento. Y si te subes a una red ya establecida, las posibilidades de extorsión son mucho menores, ¿no? Y el último, obviamente, es, oye, el Estado de Derecho. O sea, que no los roben, que no los extorsionen, que no abusen de ellos. Tanto inspectores de todo tipo, municipales, estatales, federales, como policías, como proveedores, como clientes. Muchas veces los acaban exprimiendo con los plazos para los pagos. Si tú sabes que el éxito de ella depende de mis fresas para hacer las mermeladas, pues le retengo las fresas varios días y la quiebro, entonces la próxima vez ella está dispuesta a pagarme más. No, espérame.
quitar la posibilidad de abuso. Y la mejor manera de quitar la posibilidad de abuso es tener una economía donde haya competencia. Porque donde hay competencia no puede haber extorsión, porque si te trata de extorsionar uno, pues te vas con el otro. Entonces, ¿cómo pueden evitar ser extorsionadas las pymes? Sería con que haya competencia, que eso depende, pues bueno, del gobierno y del Estado de Derecho, pero también esto del acceso a las redes y a lo digital es una forma de evitar la extorsión. Absolutamente. O sea, tenemos ahora, digamos, con el mundo digital y la posibilidad de tener redes de distribución que dan servicio a todo el mundo, ya no solamente a las grandes empresas que tienen sus propias redes de distribución, que son muy exitosas, ahora tienes acceso a otras redes. Eso te da una posibilidad tremenda de pensar un poquito más en grande. O sea, la pyme va a tratar de especializarse en nichos donde las grandes no pueden estar. El éxito de las pymes no depende tanto de que se integren a las grandes cadenas de valor. Algunas lo harán. El éxito de las pymes depende de que encuentren el nicho donde las grandes o no les interesa o les cuesta mucho entrar, y entonces ahí es donde tú te metes. Pero para competir exitosamente en ese ámbito necesitas acceso a la red de distribución para la adquisición de insumos y a la red de distribución para una eventual venta fuera de su ámbito natural geográfico. Muchas gracias por la conversación, Luis Marina. Hola, soy Juliano Lopresti. Llevo 28 años incursionando en distintos tipos de emprendimientos. He participado en el diseño y desarrollo de más de 30 empresas que van desde restaurantes hasta proyectos con inteligencia artificial. Soy un apasionado de este tema, lo he estudiado a fondo, lo he enseñado y hasta he formado parte de equipos que generan políticas públicas. Algunos de mis éxitos no se explican sin mis fracasos. Te comparto batallas y experiencias que espero te sirvan. El emprendimiento es una de las mejores herramientas para poder aprovechar el talento humano que se encuentra en tu ciudad, estado o país. Es un motor de crecimiento, es generador de empleo, ayuda a combatir la desigualdad y genera bienestar. Ten en mente esto cuando participes en las cámaras de tu industria o en reuniones con las autoridades que generan las políticas públicas. Ten en cuenta que debes representar los intereses de tu industria, no los tuyos. Reglas claras, regulación eficiente y aplicación pronta y expedita de la ley es la única manera de garantizar condiciones de competencia para todos. Abusar de tu condición de representante puede ser un arma de doble filo. Lo que te beneficiaría hoy es lo que te podría hundir mañana. Al mismo tiempo, sé consciente que se necesita una sana distancia y una sana cercanía con las autoridades. Tienes que poder sentarte con ellos a construir, pero también debes poder tener la capacidad de exigirles que cumplan con sus obligaciones y que hagan que se respete la ley. Este audio se generó solo para recordar que Rosana no grabó presentación para la entrevista a Pedro. Pedro, dada tu trayectoria y con tu experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias que percibes entre Estados Unidos y México en cuanto a sus políticas públicas para apoyar a las pymes? Mira, yo creo que históricamente México ha pasado por tener diferentes instituciones que apoyan a las MIPYMES, vienen, cambian con diferentes sexenios. Estados Unidos ha tenido una política mucho más consistente a través del Small Business Administration, donde claramente hay un apoyo institucional y muy claro, en donde hay financiamiento a las MIPYMES, acceso a crédito, conexión con las grandes empresas para promover, digamos, la proveeduría de estas pequeñas y medianas empresas hacia las grandes, ayudan a su expansión, tienen talleres para emprendedores, en fin, si lo tuviera que poner de una manera hiper simple, hay un apoyo institucional de mucha mayor historia y de mucha mayor robustez que en México. Entonces, con esto que nos dices, ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrentan los emprendedores mexicanos? Con todo este fenómeno del nearshoring, sumado a la firma de la renegociación del Telecán, ahora Temec, creo que tenemos un gran reto como país en el sentido de cómo podemos incorporar a las MIPYMES a las cadenas globales de valor. Cuando vemos los números en cuanto a crecimiento de las empresas, independientemente de su tamaño, de su duración en el tiempo, de su participación en el crecimiento económico del país,
todas aquellas que están vinculadas al comercio exterior son significativamente más exitosas que las que no lo son. En ese sentido, creemos que es una deuda histórica, que lo puedes ver desde el punto de vista económico hasta en una de esas medio que moral o ético, en el que en un factor de competitividad es clave que en esta, digamos, nueva iteración de Norteamérica, siendo la primera en los 90s con la firma del Telecan y ahora una segunda después de la revisión, que incorporemos a las MIPYMES a las cadenas globales de valor. Y para eso podemos andar un poquito más a detalle en cada una de ellas, pero creo que como país nos tenemos que apalancar mucho de la tecnología para incorporarlas y que puedan entrar a nuevos mercados a través de plataformas digitales, pero también para promover su eficiencia y su productividad. Y un segundo factor importante, te diría yo, que es el acceso a crédito. Y una tercera es una política pública, podemos llamar una política industrial si quieres, en la que se creen estos distintos vehículos para que eso sea mucho más fácil, menos burocrático y menos complejo para los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. Y en este contexto, ahora al revés, ¿cómo beneficia la cooperación bilateral México y Estados Unidos al crecimiento de las pymes? Pues mira, México, gran parte de su éxito económico, si es que lo hay, en los últimos años, ha sido que nos hemos integrado a Estados Unidos, el mercado más importante del mundo, y eso nos llena de oportunidades como sistema económico, ¿no? Y hoy en día, con estos cambios tectónicos en las cadenas globales de valor, toda la política del de-risking de China, las tensiones en Europa, etcétera, todo el discurso que hemos estado escuchando en los últimos meses y años de estos cambios en la geopolítica mundial, nos ha llevado a poner como prioridad número 1 seguir profundizando la integración con Estados Unidos. Y al seguir promoviendo la integración con Estados Unidos, pues el mercado y las oportunidades que se presentan para las empresas mexicanas se exponencian. Y en ese sentido, creo que es muy importante que tomemos las políticas necesarias para que esto no se deje como en un trickle-down effect y esperar que a la vieja usanza de Adam Smith creamos que el mercado lo va a hacer suceder. Porque en realidad puede pasar, podría, pero también existe una inmensa probabilidad de que muchas otras empresas y proveedores simplemente vean a México como el canal para entrar o el puente para entrar a Estados Unidos, vengan y se instalen y haya mucha inversión extranjera directa, lo cual es bueno, pero si volteamos a ver lo que sucedió en Asia hace algunas décadas, en Corea, en la misma China, pues sí hubo una política de Estado en la que se buscaba que hubiera transferencia de capital, transferencia de tecnología y ciertos niveles de proveeduría local para la generación de bienes y servicios. Y creo que esa es una gran oportunidad que como región y de relación bilateral entre México y Estados Unidos deberíamos de aprovechar. Y ahora estas grandes oportunidades entiendo que las hablas en general en las empresas, pero ¿cómo podría beneficiar en específico a las pequeñas y medianas empresas? Pues mira, cuando nosotros analizamos estos flujos de inversión gigantescos y vemos a los Teslas, Kias y ponle el nombre que quieras de las grandes empresas que vienen a instalar sus plantas, si bien una planta de manufactura donde va a haber un ensamblaje importante de productos finales para exportar, todas aquellas empresas tienen cientos, si no es que miles de proveedores. Y muchos de esos proveedores llegan a ser desde materia prima de plásticos, minerales, lo que sea, hasta productos de un poco mayor complejidad y demás. Y muchos de esos proveedores son estas pequeñas y medianas empresas mexicanas que se les abren oportunidades inmensas para expandir sus negocios. Entonces, toda esta relocalización la tendemos que entender no solo como grandes flujos de inversión, que son buenos en sí mismos, pero como las oportunidades que estas grandes empresas le pueden presentar a las pequeñas y medianas para apalancarse y conectarse a las cadenas globales de valor. Ya mencionaste al TEMEC y tengo entendido que el capítulo 25 habla de las pymes. ¿Cómo recomiendas que las pymes de la región norteamericana sepan o saquen provecho a este capítulo, ¿no? A esta negociación? Es una gran pregunta. Hay diferentes iniciativas en el país. Está el CCMX, que depende del Consejo Mexicano de Negocios. Hay algunas startups que están empezando a
a apalancarse de este capítulo del tratado para incorporar a las MIPYMES. Y una parte fundamental que suena muy sencillo, pero es la profesionalización de estas pequeñas y medianas empresas para tener, por ejemplo, digitalizado y bien esquematizado todo su portafolio de bienes, ¿no? Por ejemplo, cuando viene una empresa tractora, Tier 1, ponle el nombre que quieras, a buscar proveeduría, la complejidad de las MIPYMES en México, la institucionalización, la facilidad con la que estas grandes empresas pueden llegar y cubrir ciertas de sus necesidades, que obviamente aquí estás hablando del nivel más alto de sofisticación y de necesidades de cumplimiento regulatorio y demás. Muchas de las MIPYMES no están capacitadas para cumplir con esas necesidades. Entonces, el paso número 1 es revisar cuáles son las necesidades de las grandes empresas y ajustar un poco tu oferta a eso, ¿no? Porque al final ellos son tus clientes. Y entonces necesitamos poder tener una plataforma en la que, por ejemplo, puede ser también el mismo gobierno ayude a sistematizar y a homologar la manera en la que las empresas mexicanas presentan sus productos, su oferta de valor, para que sea muy sencillo para una grande empresa buscar proveeduría en México. Si lo comparas con, otra vez, con China o con Corea, que son ejemplos en los que partíamos de contextos similares en los 80, 70 con México y vemos cómo ellos claramente despuntaron, fue justamente por eso, por una política pública de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para tecnificarse, digitalizarse y cumplir con los requerimientos que un tratado de esta magnitud, siendo el tratado probablemente el más importante en el mundo, requiere. Si no estamos ahí en cuanto a sofisticación, el capítulo tal vez va a sonar mal que diga que se vuelve irrelevante, pero si no lo podemos aprovechar, pues de nada sirve. Clarísimo. Pues muchas gracias, Pedro, por haber participado en un episodio más de La Tajada del Pastel. El capítulo 25 del Tratado Norteamericano de Libre Comercio está dedicado a las pymes. Vimos en esta rebanada de conocimientos sobre políticas públicas que si les va bien a las pymes, le va bien a la economía en general. Así que no olvides compartir estas tajadas del pastel y prepararte para hornear la próxima, donde hablaremos de cómo se agrega valor paso a paso en una empresa. Gracias por escuchar la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre cómo se reparten las rebanadas del pastel económico. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional para hacer crecer la economía dentro del Estado de Derecho en México. Sigue, califica y saborea La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.